¿Qué tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Fabiola Rojas García y seré quien modere esta mesa titulada Inocuidad, Normatividad y Tecnología Alimentaria, perteneciente al programa de Maestría en Seguridad y Soberanía Alimentarias. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas a quien tengo el honor de presentar. Doctor Paris Aguilar Piña, que es antropólogo especializado en antropología de la alimentación. Dedicado a la docencia, es autor de varios artículos de investigación sobre áreas afines a antropología económica y métodos y teorías en antropología contemporánea. También contamos con el doctor Sebastián Monachón, David Sebastián Monachón, quien tiene un doctorado en ciencias médicas y una maestría en investigación clínica, gestión e innovación tecnológica. Es experto internacional en toxicología, investigación y desarrollo de plantas medicinales y políticas públicas. Él es investigador nacional nivel 1 y es fundador del Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal, que en un momento me permitiré presentar. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen estos, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Muy bien, entonces, esta tarde iniciamos la mesa con el estudiante Miguel Ángel Miñón Lara, que presentará su trabajo titulado Seguridad Alimentaria en México, propuesta para enriquecer la NOM, Norma Oficial Mexicana 251. Adelante, Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctores. Buenas tardes, compañeros. Y voy a realizar la presentación de mi proyecto con el nombre de Seguridad Alimentaria en México, propuesta para enriquecer la norma oficial mexicana 251. Bueno, como introducción tenemos que la alimentación o los alimentos inocuos es un derecho de todas las personas a nivel mundial y una responsabilidad compartida entre la industria alimentaria y el gobierno. Y comenzamos desde la producción primaria hasta su transformación, distribución y venta. Bueno, y la inocuidad alimentaria es parte fundamental de la seguridad alimentaria y su importancia radica que los alimentos no atenten con la salud del consumidor. Y bueno, el objetivo principal de la inocuidad alimentaria es la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos, las famosas CETAS. Y por último, la inocuidad de los alimentos es un aspecto fundamental de salud pública, por lo cual es un tema de alta prioridad para el gobierno. Mi planteamiento del problema. Como sabemos que es un asunto de importancia la inocuidad alimentaria y nuestra base como tal, la 251, que establece los requerimientos mínimos de las prácticas de higiene obligatorios que deben cumplir los establecimientos que manipulen alimentos a nivel nacional. Entonces aquí tenemos un área de oportunidad de la 251 que actualmente carece de programas prerequisitos necesarios para garantizar la inocuidad alimentaria. Un ejemplo de un programa prerequisito sería un plan de control de alérgenos, el cual no lo contempla. Otro ejemplo sería el programa de monitoreo ambiental, que tampoco lo contempla, entre otros. Y bueno, las normas oficiales mexicanas, por ley de la infraestructura de calidad, se deben hacer una revisión cada 5 años posterior a su publicación. Entonces, la norma oficial 251 fue emitida en el 2009, entonces, por lo tanto, pues ya necesita una valoración y una revisión para adecuarla a los requerimientos de la actualidad.
Mi pregunta de investigación es la siguiente. ¿De qué manera se pueden mejorar el contenido de la norma oficial mexicana 251 y con ello contribuir a la seguridad alimentaria en México? Mi objetivo general es proponer una actualización en el contenido de la norma oficial mexicana 251 y con ello contribuir a la seguridad alimentaria en México. Mis objetivos específicos son diagnosticar las falencias que presenta la norma oficial mexicana 251, identificar las limitaciones en la norma oficial mexicana 251 y por último diseñar la propuesta con los requerimientos necesarios para garantizar la inocuidad alimentaria dentro de la norma oficial mexicana. Mi metodología que voy a seguir es partiendo de lo que es mi pregunta de investigación y de ahí brincarme a lo que es un diagnóstico general de la norma oficial mexicana y un análisis detallado de las áreas de oportunidad de la norma, así como sus falencias. Por último, bueno, el siguiente paso sería una búsqueda intensiva de países desarrollados y de algunos organismos privados como el GFCI para enriquecer con algunos requerimientos que contemplan y adecuarlos al país y adecuarlos a la norma para que se puedan implementar en todos los niveles. Y por último, se hace la propuesta de enriquecimiento de la norma 251. Aquí el resumen de lo que les platiqué, que es una recopilación por secciones y los grupos con la finalidad de categorizar la información. Después se revisarán los capítulos de la norma oficial para identificar las debilidades y las áreas de oportunidad. Siguiente, vamos a tomar como referencia el de normativa de países desarrollados, organismos privados, como les comenté el GFCI, para adecuar las necesidades del país y de la norma. Y por último, pues se hace la propuesta de la 251 y tomando como referencia la guía para la redacción y estructuración de las normas oficiales o de las normas oficiales mexicanas, que sería el documento NMX Z0013, diagonal 1-1997. Y bueno, esto sería todo y les agradezco mucho su atención. Miguel Ángel, agradecemos tu presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Por favor, doctor París. Gracias. ¿Qué tal, Miguel? Voy a hacer una serie de preguntas. Bueno, primero una pregunta rapidísima. ¿Tu formación original cuál es y tu trayectoria laboral dónde la has tenido? Perdón. Soy químico de alimentos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, tengo 18 años trabajando en diferentes tipos de industrias de AAA o grandes, transnacionales y pequeños y medianas empresas. Ok. Sí, digo, es perfectamente consistente con la propuesta que presentas, pero yo tengo varias cosas que es importante, creo, anotar. Que, primero, a mí me parece que hay una pregunta fundamental antes de lo que tú acabas de plantear sobre el tema de la norma. Y la pregunta es si el problema que tú estás planteando es plantea un problema objeto de revisión o objeto de investigación. Porque tal parece que tú tienes ya, digamos, puesto el problema y resuelto el problema, de tal manera de que pues, en realidad no hay un problema de investigación propiamente dicho, sino un problema que has identificado y que identificas por dónde se puede resolver de manera muy certera. O sea, como que no hay margen de duda. Entonces, porque tú dices, la norma oficial 251 tiene tales características, está determinada por tales circunstancias, estos son sus límites, son sus alcances, pero le hacen falta fundamentalmente dos cosas, la actualización periódica y el establecimiento de prerequisitos para garantizar la inocuidad alimentaria. Entonces yo digo, pues problema no hay, porque tú tienes claro que hay una carencia que tiene la norma y que se resolvería esencialmente con estos dos agregados, ¿no? Entonces, yo diría, ¿dónde estaría la investigación? No digo que no lo haya, lo que digo es que no me queda perfectamente claro dónde está el problema como tal. ¿Sí me explico, Miguel? Este es un punto de partida inicial.
Este, y otro, y otro problema que me parece que está presente no solamente en tu caso, sino porque además este proyecto, creo que a mí me tocó también revisarlo originalmente para su ingreso, y creo que también lo comenté en ese momento, pero todos los proyectos que yo reviso, tanto para ingreso como en las presentaciones de coloquio, creo que carecen de una cosa que deberían de aprovechar en el contexto del programa de posgrado, que es la integración, bueno, el enriquecimiento del planteamiento que están haciendo como punto de partida, porque es como general y vas a ver, no vas a ser el único, Miguel, todos los demás proyectos, porque ya los revisé, tienen el mismo problema. Se enfocan en su problema que han trabajado durante mucho tiempo, o el cual ha sido objeto de su propia formación, y a partir de ello lo presentan como un problema a desarrollar en el programa de posgrado. Yo digo, a ver, no está mal, pero aprovechen lo que les está dando el posgrado, que es la posibilidad de interactuar en distintos niveles disciplinarios para manejar no solamente distintas herramientas, sino enfocar el problema de manera distinta. Algo que para mí es muy claro como antropólogo es que en todos los proyectos que se presentan, los sujetos no aparecen. Es decir, en el tuyo es un problema de norma oficial, en otro caso es un caso de enriquecimiento de un cierto tipo de cultivo, en otro caso, y todos están planteados en función de la seguridad alimentaria, sí, pero la seguridad alimentaria no se da si no es en el contexto de la participación de los sujetos. Entonces, me parece que en el caso de tu proyecto, algo que no aparece es el papel de las personas, que me parece que tendría que estar allí como parte del problema mismo, porque no, el problema que tú estás planteando, si fuese nada más como lo estás planteando, no tendría ningún problema, es simplemente hacer la revisión, la compilación, el establecimiento comparativo de cómo se manejan otras normas en otros lugares y decir, miren, lo que nos está faltando son básicamente estos dos criterios, incorporémoslo. Sí, eso está bien en el contexto, digamos, de la disciplina en la que tú te has formado y en la que has trabajado, pero para construir un proyecto de investigación, me parece, necesitas problematizarlo de una manera mucho más compleja que el posgrado te está ofreciendo, que es la pregunta por los sujetos, ¿no? ¿Qué papel tienen los sujetos aquí políticamente, económicamente, administrativamente, en términos de gestión? El tema de las normas oficiales es muy importante, tú lo has dicho muy bien, porque abarca desde la concepción o la producción de los alimentos hasta su puesta en la mesa a través de la venta de los diferentes procesos del transcurrir del alimento, ¿no? Entonces, obviamente ahí hay distintos actores que están de alguna u otra manera interfiriendo, interviniendo o siendo afectados por la ausencia o la presencia de ciertos criterios en la norma. Entonces, yo lo que quiero es hacerles una invitación a que piensen su proyecto en función de los sujetos. En el caso tuyo, sí la norma, sí sus limitaciones, pero también en función de los sujetos que están alrededor, girando alrededor del problema de la norma, ¿no? Porque si no, pues entonces, ¿cuál es la diferencia? Y esta es una pregunta con la que cierro y te la dejo para que la reflexiones con la almohada. ¿Cuál es la particularidad de tu propuesta o la originalidad de tu propuesta en función de presentarla en un programa de posgrado como el que lo estás presentando, ¿no? La seguridad alimentaria y la soberanía no son cuestiones que tienen que ver con la política nada más, o con la administración, o con la producción económica, sino tienen que ver con contextos sociales y contextos políticos y contextos económicos en los cuales se da el problema de la carencia, la suficiencia o la abundancia de alimentos, y también hay que pensarlos en función de ello, ¿no? Entonces, ya no intervengo más, nada más como para que le des vueltas a este problema, y ojalá y te sean de utilidad mis comentarios, Miguel. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor París. Ahora es el turno del doctor David, por favor. Sí, muchas gracias. Solo un comentario, hubo una equivocación en la semblanza, no estoy en temas médicos y bueno, luego, cómo me presentaron, ¿no? Pero solo para precisar, soy antropólogo social. Y bueno, yo algunos comentarios que voy a hacer van en el mismo sentido que lo que comentó el doctor París.
Y también son un elemento que me parece importante para toda la presentación que vamos a tener el día de hoy. Y voy a tratar de ilustrar un poco también lo que comentó mi predecesor. Algo muy importante es que esta maestría es de seguridad y soberanía alimentaria, ¿no? Y no es seguridad alimentaria o soberanía alimentaria. Y pues estoy totalmente de acuerdo con ese punto de que son personas, son grupos de actores que participan en esos procesos, ¿no? Que finalmente forma parte de una arena donde hay muchas discusiones y papeles que juegan personas en particular. Y eso lo vinculo con una primera observación, invitación, en el marco de esa idea de analizar seguridad y soberanía alimentaria en torno a esta revisión de la norma 251 que propones. Creo que es importante tomar en cuenta el elemento a quién va a beneficiar o a quién no tu propuesta de revisión, ¿no? O cualquier tipo de modificaciones que puedas plantear a esa norma. Finalmente, muchos productores o transformadores de alimentos o procesadores o como los quieras llamar, es muy probable que no puedan cumplir con esas normativas o esa norma que estás planteando, los criterios, los lineamientos, y eso es algo pues muy frecuente, ¿no? En las legislaciones. Hay que tener claridad y eso parte de un estudio del contexto de esa normativa, ¿no? De dónde salió la NOM 251. ¿Quiénes son las personas, las empresas, los actores? Puede ser del sector privado, puede ser autoridades gubernamentales, puede ser otros actores, pues estuvieron detrás de la creación de la norma a través de grupos de trabajos, etcétera. Y entonces, como cualquier ley normativa, hay una desigualdad, ¿no? De acceso a la información, de participación, y finalmente los resultados es que las normas van dirigidas a ciertas categorías, ¿no? de personas y actores, me repito, y creo que eso es el punto importante que tienes que analizar, ¿no? Partiendo del contexto en el cual salió esa normativa. Y yo lo vinculo también eso con tu misma propuesta metodológica, ¿no? Planteas partir del estudio de legislaciones extranjeras, ¿no? de Estados Unidos, de Europa, y de otros lados, para después ver a partir de esas normas qué puedes agregar o qué podrían aportar a la normativa mexicana, ¿no? Y creo que ahí es un poco el proceso de análisis inverso que tendrías que considerar. Primero analizar la norma mexicana, ¿no? Y justamente ese contexto de cómo se ha creado, quiénes son las personas y qué ha aportado o no, beneficios, y tal vez justamente actores que no pueden cumplir o están externos, digamos, a esa normativa, ¿no? Y eso sí, en paralelo puedes analizar legislaciones extranjeras aportando idea, pero también tienes que tomar en cuenta el contexto de esas normativas que salieron en otros contextos, en otras, tal vez como tú lo planteas, cultura vinculado con la inocuidad alimentaria, otras orientaciones políticas, ¿no? Y eso creo que es muy importante que lo tomes en cuenta, no, porque como lo planteas es un poco, bueno, está mal la mexicana y entonces la vamos a complementar con las de otros países, ¿no? Y insisto, son otros contextos, otros procedimientos, otras luchas de poderes también que hay detrás de esas legislaciones, ¿no? Y eso creo que es importante que lo tomes en cuenta, ¿no? En tu estudio. Y algo que me llama la atención también es que introduces ese concepto de defensa alimentaria. Y bueno, la norma 251 es de buenas prácticas de higiene, y cuando el concepto de defensa alimentaria se vincula más con intenciones de dañar los productos, ¿no? De ponerle sustancia, contaminarlo, con intenciones de hacer daño, ¿no? En algunos contextos se presenta como actos terroristas. Y creo que la visión de la norma 251 pues es diferente, ¿no? Y no va a responder a esa situación por algo muy importante, es que depende de la Secretaría de Salud.
y que sepa la Secretaría de Salud no persigue el terrorismo o este tipo de cosas, ¿no? Entonces eso es un planteamiento también de quiénes son los encargados como secretaría de asegurar el cumplimiento de la norma. Entonces, si sigues con esa idea de defensa alimentaria, creo que habrá que analizar de este lado también y los criterios para poder hacerlo, como las instancias que estarían responsables de ese procedimiento. Y un último detalle que me parece importante es que hubo una revisión en 2025 de la normativa 251, y aunque no se han expresado necesidad o alternativas a los lineamientos, creo que habrá que tomar en cuenta esa información y para no usarlo como justificación que no hubo revisión, porque sí me parece que en 2025 hubo publicación de un oficio al respecto. Bueno, esos serían los puntos y pues van en el mismo sentido de lo que compartió el doctor París. Gracias. Muchas gracias, doctor David, y una sincera disculpa por la inexactitud de su perfil académico. Agradecemos la corrección y pues entendemos muchísimo más por qué, después de escucharlos, por qué están comentando esta mesa. Muchas gracias. A continuación, vamos a tener la presentación de la estudiante Mitzi Zaira Fernández Ramírez. Por favor, Mitzi, ve abriendo ya tu presentación. Listo. Comparte, por favor, tu pantalla. Y bueno, Mitzi Zaira va a presentar su trabajo titulado Innovación tecnológica y agricultura sostenible, el papel de la industria de protección de cultivos en la seguridad alimentaria de México. Adelante. Ok, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, me presento, soy Zaira Fernández y bueno, les voy a hablar sobre mi trabajo de investigación. Como pequeña introducción es que, bueno, ¿por qué hablar de una seguridad alimentaria? Hablamos que existen, bueno, se espera que para el año 2050 lleguemos a ser más de 9,000 millones de habitantes. Y bueno, ¿esto qué trae consigo? ¿O qué afectaciones trae consigo el calentamiento climático, la escasez de recursos? Entre más va creciendo la población, más va reduciendo el espacio cultivable, resistencia de las plagas o, de hecho, nuevas plagas están viniéndose aquí a México, sequías, inundaciones, entre otras cosas. Y bueno, justamente va de la mano mi planteamiento del problema. Estos principales desafíos, cambio climático, crecimiento poblacional, escasez de agua, degradación del suelo, nuevas plagas, van a ser consecuencia, y bueno, tan solo lo estamos viendo con la disminución de la productividad, pérdidas económicas, garantizando también la inseguridad alimentaria. Y bueno, esto va a afectar o está afectando más bien, o los que tienen mayor impacto son los pequeños productores. Y bueno, mi justificación, ¿por qué es importante esta investigación? Y bueno, yo me enfoco un poco en comprender, entender y también en realizar una crítica, se podría decir, pero tal vez crítica constructiva, dependiendo pues de la información que vaya surgiendo ante esta industria de protección de cultivos, ya que está contribuyendo en gran medida a esta disminución o está implementando algunas alternativas para justamente evitar o que no sea tanto el impacto de estas consecuencias o de estas problemáticas para garantizar la seguridad alimentaria, permitiéndonos así pues la pérdida de plagas, bueno, reducir las plagas, mejorar la productividad, podemos, cosechando un poco más en menos espacios, recursos naturales, renovándolos, fortalecer esta seguridad alimentaria y esta resiliencia agrícola. Y bueno, la pregunta de investigación es que ¿cuáles son las innovaciones tecnológicas y prácticas innovadoras que está generando la industria de protección de cultivos para garantizar la seguridad alimentaria en México mediante una agricultura sostenible? El objetivo general es poder analizar, comprender y, como les mencionaba, tener un poco de crítica
crítica constructiva sobre esta innovación tecnológica, estas prácticas sostenibles que se están desarrollando a partir de la industria de protección de cultivos, y esto siempre enfocándonos en la seguridad alimentaria aquí en México. Los objetivos específicos: diagnosticar la situación actual, y aquí me voy a adelantar un poquito porque la investigación que pretendo hacer es que sea de lo general a lo particular, es decir, poder investigar, poder comprender el contexto mundial, después aterrizarlo a América Latina y después aterrizarlo a México. Como bien sabemos, tanto el tipo de cultivo, las plagas, los contextos, ya sea sociales, económicos, políticos, económicos, no son los mismos en España, por ejemplo, aquí en México, no son los mismos, pero bien va a brindar mucha información que va a ser necesaria para poder aterrizarla aquí en México y poder comprender el contexto en el que nos encontramos hoy. Identificar tecnologías innovadoras, analizar su contribución, diseñar estrategias para fortalecer la resiliencia agrícola. Y bueno, el marco teórico es principales conceptos: seguridad alimentaria. Me voy a enfocar también en agricultura de precisión, ya sea sensores, drones, un poco de la mano con la inteligencia artificial, monitoreos, algunas aplicaciones que ya existen para poder justamente monitorear los cultivos, agricultura regenerativa, porque no solo se enfoca, o bueno, no solo mi investigación se va a enfocar en la innovación, sino también poder comprender y entender las alternativas sostenibles que se tienen para poder justamente implementarlos aquí en México. La biotecnología con el mejoramiento genético, nuevas soluciones, y el MIP, que es el manejo integrado de plagas. Esto enfocado pues al control sostenible. Y bueno, la hipótesis es que la adopción de tecnologías innovadoras y prácticas agrícolas sostenibles, en conjunto con las soluciones desarrolladas por la industria de protección de cultivos, fortalece la seguridad alimentaria. Que, bueno, en pocas palabras, gracias a estas nuevas alternativas que están surgiendo de la industria, están creándose o se están adaptando nuevas tecnologías y nuevas mejoras, nuevas prácticas sostenibles. Y bueno, esto es lo que ya les comentaba. Un poquito de mi metodología: va a ser cualitativa, descriptiva, documental, como les mencionaba, de lo general a lo particular. Y aquí un poquito para agregarle, me voy a enfocar en 2 estados. Todavía no tengo bien establecidos cuáles, pero por ejemplo, hablamos que en Veracruz están las inundaciones, y caso contrario, aquí en Sonora, en Sinaloa, o en el norte, perdón, hay escasez de agua, ¿no? Y bueno, como conclusiones, es que la seguridad alimentaria enfrenta grandes desafíos que son muy complejos, y justamente un poco va de la mano también poder comprender, y la parte de la crítica iba un poco más de que, ok, están los drones, pero son carísimos, y al campesino, ¿cómo el campesino o el pequeño agricultor puede adquirir un dron, ¿no? Si apenas y tiene para su cosecha, si apenas y tiene para la semilla, etcétera, etcétera. Y justamente va de la mano también esta investigación, porque pues no solo, o no con esta investigación quiero decir que la industria está trabajando muy bien, que es un ejemplo a seguir, no, sino más bien va también de la mano poder entender los dos lados de la moneda, poder comprender qué sí está haciendo bien y qué áreas de mejora se tienen para justamente poder aterrizarlo a los contextos que hoy vivimos. Y bueno, nuestra conclusión: innovación tecnológica fundamentada para incrementar la productividad. Y bueno, la industria de protección de cultivos desempeña un papel estratégico a esta agricultura moderna. Y bueno, como enfoque, la sostenibilidad debe convertirse en un eje transversal de la producción agrícola. Y bueno, sería todo de mi parte. No sé si fue muy rápido. Un poquito. Bueno, muchas gracias, Zaira, porque hiciste 7 minutos, pero bueno. A continuación vamos a pedir la participación del doctor David con los comentarios que tenga para tu proyecto.
Sí, muchas gracias, Zaira, por tu presentación. Yo partiría de una primera preocupación vinculada con tu propuesta, o que requiere más bien que lo definas, es qué son esas industrias que, de protección de cultivos. Creo que es muy importante que definas de qué estamos hablando, de qué estás hablando con esas industrias. A mí me hace pensar, bueno, industrias que producen insumos, malla sombra, invernadero, que producen hasta productos como agroquímicos, etcétera, ¿no? Y creo que eso es muy importante para entender tu propuesta de investigación, porque también para el estudio que estás planteando, ¿no? A un momento siento que las industrias de protección de cultivos es un sinónimo de industria agroquímica, ¿no? Y eso vincularlo, igual que el comentario de la ponencia anterior, ¿no? Con la seguridad y soberanía alimentaria. Y del planteamiento que hay personas, hay gente detrás de esos procesos, es lo que necesitamos que nos explican. ¿Qué son las industrias? ¿Quiénes son las personas que están detrás de eso? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? Y eso del dónde está, bueno, ahora nos planteas algo que no estaba en tu resumen, ¿no? Que planteas trabajar en dos estados, y creo que todavía falta precisar, ¿no? Dónde, con quién estás trabajando, y aunque es importante para el estado del arte, que en tu resumen pues hay poca información al respecto, ¿no? Se ven muchas afirmaciones, pero es importante sí tener el contexto pues de esas industrias de las cuales estás hablando, del sistema alimentario actual, cuáles son las problemáticas, vincularlo con los problemas de seguridad y soberanía alimentaria, pero me parece que en particular por la maestría, pues sería preferible concentrarte entonces en el caso mexicano, ¿no? Para no salir con una dispersión y algo muy general. Bueno, hay todas esas tecnologías en el mundo, y eso cómo lo aterrizas a algo concreto que pueda permitirte discutir la seguridad y soberanía alimentaria, discutir algo que empleas, ¿no? Agricultura sostenible. Y me parece que te lo había comentado al inicio de la maestría en clase, el tema de las tecnologías verdes. Creo que es algo que hay que cuestionar mucho, ¿no? De si realmente van a responder a los retos de la seguridad y soberanía alimentaria. Finalmente eso es parte de la investigación y de la maestría, ¿no? Y cuestionar, analizar, entonces, cuáles serían los aportes, en qué consistiría esa agricultura sostenible, ¿no? Otro elemento, por ejemplo, que para mí no me cabe ninguna duda, es que la IA, ¿no? Las inteligencias artificiales no son para nada sostenibles. Entonces, si partimos de eso, creo que hay que cuestionar, ¿no? El empleo de ese tipo de tecnología para la sostenibilidad, la sustentabilidad, y bueno, la seguridad y soberanía alimentaria. Porque si rasgas un poco los servidores que sirven para hacer funcionar la IA, pues no son nada sostenible como se construyen, donde se construyen, por el gasto de agua, el gasto de energía. Y cuando partimos de unos análisis de sostenibilidad, pues hay que cuestionar todo eso, ¿no? No pensar que una solución como una tecnología y va a solucionar todo. Al contrario, tenemos que analizar como una propuesta, una alternativa, no va a generar más problemas que lo que tenemos actualmente, ¿no? Y eso creo que es un cuestionamiento importante para tu propuesta de investigación de qué son las tecnologías verdes, ¿no? Otro detalle también importante por la lectura del resumen es que no tiene estructura tu resumen, ¿no? Te decía, no se lee introducción, no se lee definición de la problemática, de estado del arte. Necesitas respaldar esas afirmaciones. Te lo decía al inicio, que parece que todo está mal, como lo describes inicialmente, y que hay que responder a esa o contribuir a una solución a eso, pero no salen como afirmación así en el aire, ¿no? Y creo que a este nivel de la maestría ya tienes que tener un pequeño estado del arte, ¿no? Que respalde tus afirmaciones, tanto las problemáticas ambientales, económicas, políticas, etcétera,
detrás de la agricultura, pero también planteamientos como lo que pones detrás de la agricultura sostenible, ¿no? Bueno, yo con eso cerraría. Y un último punto, pues es igual la metodología. Si tú planteas que va a ser un estudio bibliográfico, ¿no? En torno a esas industrias de protección de cultivo, y ya tienes que plantear dónde, cómo vas a hacer esas investigaciones. En metodología solo leímos que, bueno, vas a buscar artículos, libros, textos que te permitan tener información, pero no vamos más allá, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer, ¿no? ¿Qué vas a buscar dentro de toda esas bibliografías? ¿Dónde las vas a buscar, ¿no? Es más que poner en internet, en el buscador, industrias de protección de cultivo. Y creo que eso sería importante también que lo definas con más precisiones, así como si aterrizas a dos estados, pues creo que ser un poco más preciso para la investigación en México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor David. Por favor, doctor París. Sí, en añadidura a lo que comentó David, con lo cual estoy de acuerdo en principio. Yo creo que hay un problema muy importante cuando se habla de seguridad y soberanía alimentaria, y que es la lectura política de los dos conceptos. Es decir, si algo ha afectado muchísimo la concepción de la importancia que tienen estos conceptos es cuando esto se convierte en política pública, porque se convierte en una noción tan abstracta que de pronto parece que es un problema tan sencillo de resolver como hacer equivalente la producción de alimentos a su consumo de manera permanente y sostenible. Pero es algo mucho más que eso, es mucho más complejo que eso. Y tú das un poco en el clavo, Zaira, explicando que te interesa focalizarte en el tema de la protección de los cultivos, de la industria, digamos, que se ha dedicado a la protección de los cultivos. Está bien. Pero veo dos problemas. Uno, creo que partes de un nivel muy abstracto, es decir, planteas comparar como la situación a nivel global con una situación muy concreta de cómo se da en México, pero si tú te planteas que México en sí mismo es un universo muy diverso, perdón por la cacofonía, de escenarios y de situaciones, perdón, atravesadas por muchas circunstancias, en donde otra vez lo que comentábamos en un principio, los sujetos sociales, su interacción determina el tipo de situaciones que enfrenta la producción de alimentos en nuestro país. No tenemos una industria alimentaria homogénea, de producción de alimentos homogénea, es profundamente diversa, heterogénea y dispar. Por lo tanto, pensar que la industria de protección de cultivos puede funcionar como una estrategia, digamos, nacional para atender un problema específico de la producción de alimentos, puede ser un error, porque la diversidad de escenarios con los que te encuentras en este país hace que incluso haya comunidades en las cuales la idea de la industria de protección del cultivo sea una absoluta cosa ignota. Es decir, no tengan idea de qué se trata eso, ni para qué sirve, ¿no? Entonces, creo que el escenario que te debes plantear es un escenario, yo te diría más local, regional y local, no tanto en términos incluso de la política nacional o de la situación nacional en la producción de alimentos, y mucho menos a escala global, porque pues ahí le agregas capas de complejidad al tema y cada capa en sí misma es un problema. Entonces yo digo, no tiene caso que nos hables de la situación de España, de Europa, de Estados Unidos, de Argentina, Mejor céntrate en directo y en concreto en lo que es tu territorio, y si puedes focalizarlo de una manera mucho más concreta en algunos estados y algunas localidades, sería mucho más enriquecedor para ti, porque tú lo que te vas a encontrar allí es cuáles son las particularidades de cada sistema productivo y qué tanto el tema de la industria de la protección de cultivos realmente pudiese funcionar o no en ciertas localidades, ¿no? Perdón, voy a tener que repetir lo que he dicho siempre, pero que creo que es muy importante volver a insistir.
en este país, si hay algo que ha sido afectado por el tema de la centralización y el uso perverso de la política en el país, ha sido la producción de alimentos. Es decir, hay regiones enteras, y tú lo debes de saber mucho mejor que yo, que han estado históricamente sometidas al patrocinio y al dominio de grupos caciquiles en un momento después de la Revolución Mexicana, que tenían en su poder todo el control económico, político, social de la región, y dependía de ellos que los campesinos o los productores pudiesen hacer que su producción fuese exitosa, se vendiera a un relativo buen precio, etcétera. Salud, salud. Y entonces eso ha hecho muy compleja la historia de la producción de alimentos en nuestro país, ¿no? Ahora hay que agregarle el tema de la violencia, el tema del crimen organizado, el tema de los intereses locales que siempre han estado presentes en la producción de estupefacientes, etcétera, donde ya hoy en día hay una mezcolanza impresionante en los paisajes, es decir, los escenarios de los distintos territorios en nuestro país están ahora profundamente entremezclados, perversamente entremezclados con la delincuencia organizada. Y entonces lo que antes eran grupos caciquiles políticos que ya eran un problema delincuencial, pues ahora son grupos caciquiles políticos, pero además de narcotraficantes, de grupos violentadores, etcétera, que han tomado el poder en la región y que ahora depende de ellos que el productor pueda producir, que el productor pueda comercializar, transportar, etcétera, ¿no? Entonces ese escenario, y por eso les había insistido comentado al principio, que en los problemas que plantean, lo que no están son las personas. Sí, creo que tienen que estar presentes las personas porque hay que entender la diversidad de esos escenarios. Y en un territorio como el territorio mexicano, sin duda que eso se vuelve muy, muy importante. Ahora, Zaira, por favor, no estoy diciendo métete a los lugares más complejos a exponer la vida y la seguridad, no. Sí, sí, porque eso es algo que nos pasa por la cabeza, ¿no? No, yo creo que se resuelve muy bien el problema si tú eliges con mucho cuidado y mucha atención 2 o 3 localidades en las cuales puedas entender la problemática y poder comparar sus situaciones, ¿no? Ese estudio comparativo me parece que para ti sería mucho más enriquecedor. No me refiero, digamos, tú como interesada en desarrollar una industria en el lugar, sino tú como investigadora, es mucho más enriquecedor que puedas atestiguar la condición real de esos lugares en función del conjunto de variables que los componen. Por supuesto, no estoy pidiendo que te vayas a meter a los lugares más violentos de Guerrero, de Oaxaca, de Jalisco. Yo he estado en esos contextos y verdaderamente es muy peligroso. Entonces, no te digo que hagas eso. Más bien, ubica otros espacios que sean más amigables, pero donde te vas a encontrar un sinfín de variaciones en las condiciones, para que puedas incluso comparar distintas escalas de producción, distintas problemáticas de los productores en función de eso que te interesa a ti, ¿no? Pero que puedas entender el escenario en función de los actores que están alrededor de todo ello. De otra manera, me parece, tu investigación se te puede, como bien decía David, salir de las manos porque se vuelve muy abstracto, ¿no? Y puedes empezar a construir universos en donde no tenías que estar trabajando, ¿no? Entonces yo lo que diría es, reduce la escala, para terminar mi intervención, reduce la escala, ubica y localiza regiones o localidades en estados que puedas esencialmente registrar para poder comparar la situación. Y a partir de ello, tratar de entender qué papel podría jugar esta industria en esas comunidades en particular, ¿no? No lo digo porque no te crea capaz de hacer algo mucho más grande, sino porque los recursos que te ofrece el posgrado tampoco son así que uno diga, uff, qué barbaridad, ¿no? Ya con esto resuelvo y puedo entender el problema a nivel nacional y global. No, son escasos. Entonces, yo creo que tendrías que pensarlo en términos mucho más modestos, pero en términos más empíricos, más que en términos de una revisión de la bibliografía, etcétera, porque te enfrentas a un escenario que es profundamente diverso, profundamente cambiante,
pero además profundamente marcado por una historia política, social, económica muy compleja en el territorio nacional en su conjunto, ¿no? Espero que te sea de utilidad, Zaira. Muchas gracias, doctor París y doctor David. Vamos a continuar. Ahora agradecemos la participación ahora de Elizabeth Valladares González, que presentará su trabajo titulado Implementación de herramientas para cumplimiento de estándares de calidad e inocuidad bajo un esquema de transferencia de conocimientos de las empresas e industrias de alimentos hacia los productores de hongos setas. Adelante, Elizabeth, por favor. Sí, gracias. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí, pero hay que abrir la presentación si eres tan amable. Ok, a ver. Voy a cambiar la configuración. Ahí estás, listo. Ahí está. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes. Bueno, mi proyecto se titula Implementación de herramientas para el cumplimiento de estándares de calidad e inocuidad bajo un esquema de transferencia de conocimientos de las empresas e industrias de alimentos hacia los productores de hongos setas. Mi proyecto está desarrollado en el poblado de Santa María del Llano. Pertenece al municipio de Ixtlahuaca, en el Estado de México, que es una comunidad con tradición otomí y, pues bueno, es sobre todo agrícola y tiene las condiciones ideales para el cultivo de hongos seta. Aquí vemos un pequeño mapa donde se ubica el poblado de Santa María del Llano y los dos principales tipos de hongos, que es el hongo blanco y el hongo gris, que son los que son más comercialmente cultivados y los que se distribuyen en la cadena de distribución. El planteamiento del problema es que se detectan áreas de oportunidad en el cumplimiento de buenas prácticas agrícolas en pequeños y medianos productores alineados a los sistemas de gestión de calidad y inocuidad, lo cual genera rechazos y obviamente desperdicios en la cadena de valor, en especial en la venta de los hongos setas. Aquí tenemos tres bases en la cual estoy sustentando mi problema, que se van o se venden en mercados y tianguis y en las centrales de abastos. Y bueno, la presentación, al ser un producto fresco, el mayor desperdicio es por su manejo y su vida útil corta. Y a donde va dirigido mi proyecto, que es a la industria de transformación de alimentos, ingresa a una aduana de calidad donde se tienen dos decisiones, que es la aceptación o el rechazo. Si en este caso se tiene un rechazo, se cuenta con desperdicios, una calificación como proveedores no confiables, hay una afectación económica hacia los productores, genera incertidumbre al productor, existe un cambio generacional también y menor competitividad. El objetivo general es desarrollar la estrategia de transmisión de conocimientos con bases sólidas en todos los temas de calidad e inocuidad alimentaria hacia estos productores para disminuir o eliminar estos rechazos, ya sea por incumplimiento, elevando sus estándares de manejo y distribución de los productos. ¿Cómo se basa eso en los conocimientos que se van a transmitir hacia los productores? Vamos a conocer los procesos y producción y su distribución de los hongos, definir los programas prerequisitos que se van a implementar o reforzar en caso de que no se cuenten o que ya se tenga algún avance, como calidad de agua, buenas prácticas agrícolas, control de plagas, uso de químicos, control microbiológico y su control de procesos. Y finalmente es proponer las herramientas para la transmisión de los conocimientos. Mis objetivos específicos son ejecutar un diagnóstico para validar el cumplimiento de los estándares de calidad e inocuidad, realizando visitas y entrevistas físicamente hacia los productores, desarrollar un plan de acción focalizado para disminuir el impacto de los riesgos relevantes detectados en este diagnóstico, documentar a través de una herramienta FODA los factores internos y externos que impacten en nuestros procesos y elaborar la propuesta para mitigar los riesgos. Construir los instrumentos y mecanismos de capacitación y concientización. Y finalmente, evaluar el impacto de la mejora integrando indicadores de medición. La metodología es un estudio de enfoque mixto
y parcialmente un diseño experimental. Mi unidad de análisis son los productores de hongos zetas en Santa María del Llano. Mi meta es llevar a cabo el desarrollo de 2 invernaderos, de los cuales más adelante voy a platicar, pero ya tuve contacto con ellos. La codificación es mixta y también, bueno, se va a tener un estudio cualitativo de significado y cuantitativo de medición. Se van a utilizar técnicas como entrevistas, encuestas, revisión documental, experimentación, justamente por la naturaleza del proyecto, y los estudios de caso. Aquí estoy colocando un ejemplo que es la técnica de encuesta, en donde ya se definió mis hipótesis generales, estadísticas, mi variable independiente y 2 variables dependientes, de las cuales, pues bueno, ya también hice o tuve la oportunidad de aplicar en campo y que ya me arrojó algunos datos. Sin embargo, pues bueno, como es un proceso de estudio en sitio, se va a estar complementando con más visitas. Mis avances de los resultados es que se contactaron y se visitaron a 2 responsables de producción de hongos en invernaderos, teniendo las siguientes observaciones. En el invernadero 1 se realizó entrevistas y se aplicó una encuesta para obtener información. Principalmente es comparar el proceso teórico, del cual ya tuve revisión bibliográfica, y comparar la información previamente estudiadas y datos que me permitan analizar e identificar los riesgos. Aquí sobre todo, y coloqué 5 rubros, sin embargo no son limitativos, es que primero se están identificando áreas de oportunidad importantes en cuanto a lo que es, por ejemplo, presencia de mosquitos. Esto hablamos del manejo integrado de plagas. Esto es, en los 2 invernaderos fue muy, muy común, lo cual este ataque viene directamente al hongo y genera desperdicios. Asimismo, también la presencia de hongo con moho verde, que es una enfermedad conocida como tricoderma. Falta de instalaciones, por ejemplo, básicas como es el lavado de manos y protección de ropa, lo cual nosotros como personas también podemos ser vectores de transmisión de las mismas enfermedades de una bolsa a otra de los hongos. Oportunidades de los registros de parámetros de control de humedad, temperatura y aire, lo cual dentro del ambiente esto genera incertidumbre o que no esté controlado completamente y pues bueno, se puede generar también desperdicios justamente por esta falta de control. Determinar el micelio más competitivo propiciando su inoculación. Estas son fotos por ejemplo, de los mosquitos, que son demasiado abundantes y muy característico de estos cultivos. El hongo verde, que únicamente se observa en las bolsas transparentes. Sin embargo, al ser más eficiente, las bolsas oscuras no siempre es muy visible. Y aquí, por ejemplo, estoy colocando una persona que está manipulando sin tener los cuidados de buenas prácticas agrícolas o de manufactura, lo cual, pues bueno, también puede ser un riesgo de inocuidad alimentaria. En el segundo invernadero se realizó la entrevista con la dueña, donde indica las necesidades de mantener y mejorar su distribución y venta de hongos. Ella comenta una problemática acerca de la disminución porque hay alrededor de 200 productores y ella la necesidad que expresó es que necesita tener otro tipo de presentaciones, ya sea en frascos de conservas, deshidratados o harina, para abrirse mercado hacia otro tipo de necesidades en el mercado. Cuenta con la infraestructura para elaborar las bolsas con sustrato y el micelio. Tiene referencia del costo de la competitividad en el mercado y bueno, esto también indica que por la vida corta del hongo, pues necesita tener otras presentaciones. Sin embargo, también indica que debe de cumplir con regulaciones como integrar tablas nutrimentales, etiquetados y sellados, integrar nuevas tecnologías y también, como comentaba, tiene problemas con el mosquito, ¿no? Dentro de mis resultados y como siguientes pasos, yo ya estoy colocando cuáles son mis avances dentro de esta investigación y los contactos. Es lograr la apertura para trabajar con los 2 productores de hongos zetas. Mi diagnóstico, que también ya lo tengo una parte con las herramientas indicadas, encuestas y entrevistas.
El cronograma de trabajo de campo de tercer y cuarto semestre indicando alcances, también ya lo tengo. Documentar el plan de acción, esos son mis siguientes pasos. Elaborar mis manuales de buenas prácticas agrícolas, elaborar material de capacitación de buenas prácticas de manufactura, el manual de manejo integrado de plagas. Y bueno, una consolidación de las bases de mi proyecto es identificar los riesgos, potencializar las condiciones del sitio, aprovechar la aportación nutricional del hongo, disminuir los desperdicios y tener referencias en cuanto a lo que son ingresos y egresos. Y bueno, como conclusiones, el hongo Z es un alimento funcional, económico y saludable que puede complementar o sustituir parcialmente la carne. Y es una alternativa sustentable frente al modelo agroindustrial. La implementación de los sistemas de calidad son claves para acceder a mercados formales y favorecer la inclusión de pequeños y medianos productores, mujeres y jóvenes. Y finalmente, la estrategia de transferencia de conocimientos entre empresas y productores reduce desperdicios, mejora ingresos y fortalece la soberanía alimentaria, en este caso del sitio de Santa María del Llano. Mi bibliografía y muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth, que sí utilizó sus 10 minutos. Muchas gracias. Le solicitamos al doctor París sus comentarios, por favor. Gracias. Yo haría una pregunta que es para ti, pero también para todos tus compañeros. ¿Qué diferenciaría tu proyecto de investigación y el desarrollo que ha tenido, digamos, de un proyecto que tiene que ver, por ejemplo, con ingeniería de alimentos, ingeniería agroindustrial, ingeniería agrícola, de un proyecto desarrollado a partir de una perspectiva multidisciplinaria que trate de entender el problema más allá del enfoque meramente productivo, y no está mal. O sea, no está mal plantear un enfoque de este tipo. Lo que digo es, creo que estamos desperdiciando mucho el panorama que ofrece el posgrado al tratar de como darle continuidad, ¿no?, a los trabajos que han venido haciendo antes en su formación, y como no salirse de ese molde que ya se saben cómo va, y entonces presentar un buen trabajo de ingeniería en producción de alimentos, en donde otra vez las personas no aparecen sino solo en calidad de productores, en calidad de compradores, en calidad de distribuidores, como para, digamos, dar por sentado que una cadena de producción sana naturalmente va a impactar en tema de la soberanía alimentaria en una región o en una localidad. Pero ojo, la soberanía alimentaria tiene que ver con una cuestión integral que está relacionada con las comunidades que invierten una cierta cantidad de energía en la producción de los recursos para garantizar su alimentación de manera permanente o de muy largo plazo, en donde no necesariamente el mercado está integrado en esto. O sea, el interés mercantil no necesariamente está integrado en ello. Pero luego la lectura que hacemos es un poco al revés, ¿no? Es si garantizamos, por ejemplo, que la cadena de producción de hongo resulte efectiva y adecuada, entonces eso se va a traducir en soberanía y seguridad alimentaria. No, porque la comunidad puede perfectamente no consumir nada de lo que tiene que ver con la cadena de producción del hongo. ¿Sí me explico, Eli? Entonces, a partir de eso, pues no, eso no te garantiza que haya seguridad y soberanía alimentaria, solo te garantiza que hay una excelente producción, una excelente cadena de producción de hongo, de plátano, de maíz, de lo que sea, pero no necesariamente que la población se beneficia directamente de ello. Entonces, puede ser indirectamente claro también, pero entonces ya no estamos hablando propiamente de seguridad alimentaria ni soberanía alimentaria, sino de una buena cadena mercantil que permite a la población, a través del consumo, garantizar su alimentación cotidiana, pero no a través de la producción directa. Entonces, creo que hay un problema de concepción, es decir, que haya una excelente cadena de producción no significa necesariamente que la comunidad esté empeñada toda en que eso salga para que garantice su propia seguridad alimentaria. Ahora, mira, si llevamos el argumento al extremo, puede suceder lo que ha sucedido con el tema de la producción de aguacate o la producción de
de maíz, ¿no? Es decir, de pronto garantizas que la cadena de producción es tan eficiente que puedes multiplicar y replicar localmente y regionalmente el mismo mecanismo, y entonces lo que haces es no otra cosa sino volver dependiente a la comunidad de la producción de un solo producto. Y de esa manera, en realidad, no estás resolviendo el problema de la soberanía y la seguridad alimentaria. Estás resolviendo el problema de que tengan un mecanismo de producción que sea eficaz y que retribuya, pero tarde o temprano, esas cadenas de producción van a tener declives. Y entonces la población va a caer en crisis. Entonces es muy importante tener claridad de, como decíamos hace un momento, también David lo comentaba, ¿no? Es decir, a quién beneficia, quiénes intervienen, a quién perjudica, cómo lo beneficia, etcétera, para que tú tengas un panorama muy claro tanto del aspecto objetivo de la producción como del aspecto subjetivo de la propia producción de alimentos, ¿no? Entonces, tener una muy buena producción de maíz en una región que se dedica a la producción de maíz no significa que ese maíz directamente lo consume la población que lo produce, y mucho menos en un país como este, en donde el consumo del maíz es el principal producto de consumo nacional, ¿no? Puedes tener regiones enteras que producen maíz, lo hacen muy eficientemente, pero que no consumen nada de ese maíz que producen, porque se tiene que ir a otro lado, ya sea incluso al mercado internacional. Entonces hay que tener claridad de esto. A eso me refiero cuando digo tengan en cuenta y en consideración que son actores, son sujetos los que están interviniendo en ello. Por eso es importante que aprovechen, por favor, los recursos que el posgrado le está ofreciendo en términos de interacciones disciplinarias. Pregúntense por las personas, pregúntense por los escenarios, pregúntense por los contextos, no nada más por hacer eficiente la producción de un producto que hipotéticamente puede ser muy retribuible, pero que no necesariamente está tomando en cuenta la participación y los contextos de los escenarios en los cuales están interactuando. Yo no estoy diciendo, Eli, por favor, no quiero que se entienda así, que no esté bien tu proyecto. Me parece que está bien, lo tienes muy bien armado, lo tienes muy bien organizado, pero me parece que es un proyecto, puedo decirlo así, como tímido, ¿no? Que solo se ocupa de lo que le es cómodo entender y comprender y pretende influenciar en esa parte, y eso está bien, no está mal, pero el problema es que tú estás, digamos, buscando desarrollarte, especializarte en un programa de posgrado que te ofrece muchas más herramientas para entender el problema de una manera mucho más compleja de lo que aprendiste de manera básica en tu formación, que tampoco está mal, ¿no? Es lo que necesitabas para poder desarrollarte. Pero yo digo, atrévanse, y no te lo digo nada más a ti, Eli, se lo digo a todos tus compañeros, a Zaira, a Miguel, a quienes han intervenido, atrévanse a dar el siguiente paso, darles la siguiente vuelta a la tuerca para empezar a entender que esos problemas que ustedes ya saben dominar muy bien y entenderlos muy bien, tienen un contexto. Y ese contexto es histórico, es económico, es político y es social también, es tremendamente subjetivo, ¿no? Y tratar de entenderlo también por allí. Nada más, Elizabeth. Muy amable. Muchas gracias, doctor París. Le pedimos sus observaciones al doctor David. Gracias. Sí, muchas gracias, Elizabeth. Y bueno, desde el título se lee algo bastante retador y al mismo tiempo con lo que te voy a comentar a continuación, pues lo veo un poco desvinculado después de lo que nos compartes en el resumen, ¿no? Y ¿por qué lo veo retador? Pues por varias razones. Uno es algo que un poco como lo que se planteó en presentación anterior, ¿no? Me falta información vinculada con tu propuesta. El título es retador, pero en mismo tiempo, pues me faltan datos, ¿no? En la presentación para entender cómo planteas esa vinculación entre pues productores de hongosetas con la industria, ¿no? Empresas de industria de alimentos, no tengo claro de cuáles son las industrias de las cuales estás hablando. Si el planteamiento es promover que productores, que tampoco tenemos características claras en tu documento, ahora precisaste algunas cosas en tu ponencia,
pero no tenemos claros quiénes son los productores y cuáles son concretamente las industrias y cuál es la meta de lograr esa transferencia de tecnología, ¿no? Siendo de tecnología, de conocimiento, perdón, pero siendo un poco el abogado del diablo, te quiero preguntar en este contexto por qué las empresas de alimentos participarían en esa transferencia de conocimientos si es para que se desplacen, porque después comentas que, bueno, el sistema dominante de la agroindustria, la idea es que con la producción de hongos, los productores tengan alternativa a ese modelo. Pero planteas también que la idea es hacer esa vinculación, que a mí me parece excelente, ¿no? En un objetivo de sustentabilidad. Yo más que lo multidisciplinario, me gusta hablar de transdisciplinario, ¿no? Y de construir respuestas, soluciones a partir justamente de la vinculación, la identificación de la complejidad de un problema como el alimentario y vincular diferentes tipos de actores, ¿no? Pero para eso necesitamos claridades de quiénes son las personas y eso vincularlo con tu propuesta, porque pues leo eso de transferencia de conocimiento y al final en el desarrollo del resumen que nos compartes y los resultados preliminarios, las conclusiones, pues no veo ese trabajo o esa propuesta de estrategia para realizar esa transferencia de conocimientos desde las empresas industriales hacia los productores, ¿no? Y entonces hace que los objetivos pues no me quedan claros de tu propuesta, ¿no? ¿Cómo al final planteas realizar esa transferencia? Yo lo entiendo como el producto, un producto importante, ¿no? de tu proyecto, y pues no se lee en el planteamiento como los resultados que estás compartiendo, y es el resultado de un trabajo ahora entiendo, con dos proyectos particulares, ¿no? Creo que los dos tipos de productores diferentes, pero no tenemos informaciones mucho más allá, ¿no? De las características de esos productores. ¿Por qué elegiste esos dos, vamos a decir, esos dos proyectos, esas dos iniciativas para realizar tu estudio, ¿no? Y creo que tu estudio de lo que presentas y de resultado, pues está en un diagnóstico de cómo están trabajando, ¿no? Cuáles son las condiciones de inocuidad, de control de calidad de los alimentos, pero no vemos esa vinculación con la transferencia de conocimientos. Y hay elementos que aparecen después, que vemos desde tus resultados, es que introduces ese tema de industrias certificadas. Entonces entiendo que hay un cierto tipo de empresas, de industrias que están detrás de tu propuesta de transferencia de conocimientos, pero no me dice qué es eso, cuáles son esas industrias certificadas, de qué certificación estamos hablando. Yo me puedo imaginar muchas cosas, ¿no? Detrás de lo que planteas, que son empresas certificadas para hacer la transferencia de conocimiento a productores, que son empresas certificadas en transformación de hongo. Bueno, yo no tengo que adivinarlo, y bueno, nadie que te lee, ¿no? Hay que tener mucha claridad sobre quiénes son los actores que están detrás de tu propuesta y en qué consisten. Porque cómo se plantea, yo me quedo al final de tu resumen, de tu presentación, bueno, ¿por qué las industrias apoyarían en esta transferencia de conocimiento, ¿no? Y sin ver llegar esa propuesta de estrategia para hacerlo posible, y es algo que planteas que presentas en tu conclusión, ¿no? de tu resumen, pero no veo huella, ¿no? De esas propuestas de estrategias. Entonces creo que son elementos importantes a considerar, tal vez replantear los objetivos, y finalmente no es eso que vas a diseñar, las estrategias de transferencia de conocimiento, pero más un análisis, un diagnóstico de cómo están trabajando los criterios y qué criterios de calidad están empleando los productores, y lo vinculo con lo que comentó el doctor París, con lo que se comentó en ponencias anteriores también, en función de las características de los productores de hongos, y qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer en cuestión de calidad, ¿no? Es una cosa las normativas, unas cosas lo que plantean las entidades gubernamentales también de buenas prácticas, ¿no? Local, a nivel federales, hay normativas, etcétera,
pero en qué medida los puedes aplicar cuando la escala en la cual estás trabajando, el tipo de mercados a los cuales diriges tus producciones, pues no contemplan, no dan posibilidad, no hay esas capacidades en infraestructuras, también en conocimientos, etcétera. Entiendo lo de los manuales que ahora planteas de Innocua, pero esos manuales tienen que enfocarse a las realidades, ¿no?, de las personas, de los productores con los cuales trabajas y a la escala en la cual están trabajando, ¿no? Entonces son elementos que me parecen importantes tomar en cuenta desde las mismas características de los productores con los cuales estás trabajando. Gracias. Muchas gracias, doctor David. Muchas gracias. Bueno, agradecemos, bueno, estamos por terminar nuestra mesa. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de los comentaristas, el doctor París y el doctor David, y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que han sido y serán retroalimentadas por 165 expertos, aquí presentes 2, académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento, disculpa una vez más, doctor David, y buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Y en este momento me permito detener la grabación. Nos faltó uno, ¿verdad? Sí, sí, a ver. Sí, bueno.